Buenas tardes, hermanos. Nuevamente con ustedes, un servidor, Edilfonso Rodríguez. Todavía estamos acá en California, en Fremont, California. Como usted bien sabe, esta semana pasada estuvimos el casamiento de nuestra nieta, la mayor. Ya está casada, ya se despidió de su hogar y ya va a comenzar a formar su propia vida. Solo que ya hemos terminado con eso. Sin embargo, nos quedamos unos cuantos días más para poder pasar con nuestros otros nietos y nuestro hijo y su esposa. Pero Dios mediante, el viernes salimos de aquí, de San José, California, y vamos a volar a Austin, Texas. Ahí nos vamos a quedar en la noche. Y luego el sábado en la mañana, pues ya nos subimos en nuestra troquita y nos vamos hacia Corpus Christi para levantar nueva ropa limpia y luego ya para seguir adelante al Valle de Texas. Recuerde también que nos mantenga en sus oraciones a mi esposa y yo mientras que viajamos. Y también, hermanos, quiero pedirles oraciones por nuestra nieta. Nuestra hija nos llamó de Corpus y nuestra hija ahorita está teniendo una situación tremenda con nuestra otra nieta y la llevaron al hospital y de ahí pues los doctores decidieron llevarla a otro hospital y le han dado unas medicinas muy fuertes, hermanos, que la han trastornado, han causado unos efectos tremendos y mi hija ahorita está tratando de arreglar todo eso. Bueno, una historia larga, corta, necesitamos las oraciones de todos ustedes, hermanos. También recuerde que hemos recibido noticias de nuestro hermano Obed Rodríguez. Nuestro hermano también se encuentra en condiciones críticas y él ha pedido nuestras oraciones de parte de todos nosotros para que así las podamos elevar al trono de Dios y Dios les pueda ayudar mediante esa situación en la cual él se encuentra concerniente al COVID. Solo que esté pendiente de esto. Y hablando del COVID, recuerde que también nuestros hermanos Hernández, Luis Hernández y su familia han pedido las oraciones de esta congregación. Ya parece que están aliviándose. Solamente la niña pequeña todavía tiene algunos síntomas. Pero sin embargo vamos a continuar a orar por ellos para que se puedan sanar completamente. Y claro, orar por todos nosotros, uno por los otros, hermanos, porque necesitamos esas oraciones. Y también orar por nuestros gobernantes, hermano. Ahorita la situación está muy crítica. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero ahorita se mira la situación muy crítica y no queremos, ¿verdad?, que llegue a un punto en donde pueda causar todo esto quizás unos disturbios civiles y esto no le va a ayudar a nadie. Solo que oremos por nuestros gobernantes, por todo lo que está haciendo para que se haga bien todo y para que así podamos continuar en paz, vivir tranquilamente y pues teniendo nuestro presidente, ¿verdad?, que es lo que queremos tener. Muy bien, vamos ahora a recordar que este domingo que viene, Dios mediante, ahí vamos a estar. Y recuerde que el versículo de memoria es 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Este domingo que viene pienso terminar ya con la segunda carta a los tesalonicenses y luego ya vamos a empezar las cartas pastorales, o sea, las cartas de primera, segunda de Timoteo y Tito. Vamos a estar estudiando sobre el liderazgo bíblico, porque ahí Pablo habla sobre el liderazgo bíblico y vamos a estar estudiando sobre esto, solo que esté pendiente de estas lecciones que habrán de venir, no este domingo que viene, sino que el que sigue. Vamos a empezar con el estudio de primera de Timoteo y luego seguimos con la segunda de Timoteo y luego Tito. Muy bien, vamos ahora entonces a entonar un canto y después de este canto vamos a entonar otro y después entramos en nuestra lección. Como usted bien sabe, aquí tengo ya la lección detrás de mí, la he escrito antes de tiempo para no estar levantándome, escribiéndome y así poniendo cosas, así ya lo tenemos.
Si acaso usted batalla en ver las letras en su página que tiene, ¿verdad? Lo que le recomiendo, si usted está mirando este programa en su televisor, tome una foto y luego venga a zoom out para que así ya pueda leer las palabras. Si lo está mirando en su teléfono, pues si acaso tiene manera en cómo tomar una foto para que así lo pueda estudiar más despacio en su casa después de la clase. Si no, esta clase se va a poner en YouTube y ahí mismo usted puede nuevamente ver la clase con más calma y así analizar todo lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver la última clase hoy en esta noche sobre las buenas obras y ahorita hablamos un poco más de esto. Pero ahorita vamos a buscar el número 28 en nuestros seminarios. Número 28, pronto la noche viene. Vamos a dar tiempo para que nuestro hermano David lo ponga en la pantalla. Número 28, pronto la noche viene. Pronto la noche viene, tiempo de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y en la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo de trabajar. Si el pecador perece y lo ha rescatar, aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida al día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Recuerde que como cristianos nosotros hemos sido enviados a todas las naciones. Y claro que empezamos primeramente con nuestra familia y luego nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra comunidad y luego por todo el mundo, predicando y enseñando la palabra del Señor. No tenemos mucho tiempo, hermanos, pero el tiempo que tenemos debemos de aprovecharlo para poder nosotros cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, porque pronto la noche viene. El siguiente canto que vamos a estar entonando va a ser el número 104. 104. La sembrada. 104. Vamos a entonarlo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré a la llama en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré a la llama en la casa de Dios. Amén, hermanos. La sembrada. Recuerde que nosotros somos aquellos quienes debemos de salir por todo el mundo, conforme a lo que dice Lucas capítulo 8, para sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios en la mente y corazones de aquellos quienes están listos para escucharnos. Recuerde que la responsabilidad suya y mi responsabilidad es únicamente de enseñar la palabra del Señor, porque la palabra es la que va a entrar como una espada de dos filos hasta lo más profundo del ser humano, y ella es la que va a persuadir, ella es la que va a convencer a la persona de su estado pecaminoso ante Dios. Esto es lo que dice Juan capítulo 16 y versículo 8. Es el trabajo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra, y por lo tanto nosotros solamente tenemos que sembrar la palabra de Dios en la mente y corazones de aquellos quienes tienen el deseo de escuchar la palabra. Muy bien, hemos empezado unos estudios hace tiempo atrás concerniente a pasajes en donde encontramos la frase buenas obras. Hoy en esta noche vamos a ver la última frase que vamos a estar estudiando. Dios mediante, el próximo miércoles vamos a empezar un estudio nuevo, pero por lo pronto vamos a terminar con este estudio de las buenas obras. Hemos visto que la palabra del Señor nos enseña que usted y yo hemos sido creados para buenas obras, obras que fueron creadas antes de la fundación del mundo. También hemos estudiado en la palabra de Dios que nosotros debemos de estar dispuestos para toda buena obra, y debemos de ocuparnos en toda buena obra. Debemos ser celosos de toda buena obra, porque Dios nos ha dado una abundancia para toda buena obra. Todos estos temas los hemos estudiado hasta este momento, y espero que usted ya esté consciente de que las buenas obras que Dios empezó antes de la fundación del mundo, Dios nos ha preparado, nos ha llevado a un punto de preparación. Solo que todo lo que resta es mi deseo, todo lo que resta es mi pasión hacia las buenas obras que Dios ha establecido. Bueno, en esta tarde quiero leer un versículo que el apóstol Pablo le escribe a un joven predicador llamado Timoteo. Se encuentra en la segunda carta que él escribe a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Es un pensamiento que el apóstol Pablo empieza en el versículo 16 y 17, pero vamos a leer el 17 únicamente. Y note lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a este joven. Le dice: al fin de que el hombre de Dios sea al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Recuerde que hemos estado mirando
que al principio de esta frase, toda buena obra, se encuentran verbos. Verbos que vienen a indicar la acción del sustantivo. En este caso, ¿verdad? Miramos nosotros que el sustantivo viene a ser Dios por medio de su palabra. Eso claramente lo viene a sostener. Versículo 16. Dice, al fin de que el hombre esté enteramente preparado. Es decir, que Dios ha inspirado su palabra, ha dado su palabra, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, o sea, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es interesante la palabra que el apóstol Pablo usa aquí. Es la palabra que escribo allá, exartizo. Exartizo, allá está, aquí así es, exartizo. Es la palabra griega que el apóstol Pablo usa. Y esta palabra indica una preparación del hombre de Dios. Una preparación. Y por lo tanto, en vista de que el apóstol Pablo está presentando un escenario en donde habla del hombre de Dios, yo quiero primeramente hablar con usted el proceso de Dios al escogernos a nosotros por medio del Evangelio y por el cual nos lleva, porque esto es lo que este versículo está estableciendo. La palabra exartizo quiere decir un cumplimiento, un fin. Por lo tanto, si es un cumplimiento de algo, si es un fin de algo, entonces la pregunta lógica es, tiene que existir un proceso, porque tiene que ser el fin de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos habla de este proceso? Y si acaso habla de un fin, entonces está hablando del proceso, y en el proceso se encuentran diferentes agentes, instrumento en el cual se usa para llegar al punto que Dios quiere que el hombre de Él, sea el hombre de Dios, esté enteramente preparado. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Por ejemplo, primeramente tenemos nosotros el llamamiento del Padre. Aquí está el llamamiento del Padre. Recuerde que el Padre es quien, y vamos a estar hablando un poco de esto el domingo por la mañana en nuestro sermón. Vamos a empezar unos estudios muy interesantes durante el domingo en la mañana en nuestro sermón, y vamos a estar hablando un poco de esto, pero ahorita quiero darles solamente esta porción de enseñanza. El llamamiento del Padre. El Padre es el quien nos ha llamado desde el principio. Cuando usted y yo leímos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la planificación de la iglesia fue desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos hablado un poco de esto anteriormente, pero deje volver a leer este versículo para que nosotros podamos entender. En la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 al 20, note lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Considere bien lo que Pedro aquí está diciendo. Pedro está diciendo de que la deidad tuvo una conversación antes de la fundación del mundo concerniente a la iglesia. Recuerde, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, aquí la conversación es de cómo rescatar al pecador. Y en el rescate, vemos nosotros que viene la iglesia. Porque cuando Dios viene a rescatar a un pecador de su condición de pecado, viene a ser añadido, según como dice Hechos capítulo 2, versículo 47, a la iglesia. Sobre lo que se está hablando de la iglesia. Y se está mencionando que el Padre iba a enviar a su Hijo unigénito, lo cual ya Juan lo demuestra en Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, por tanto, amó Dios al mundo,
que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado a su Hijo, porque el Hijo es el cual hizo posible de que viniéramos a ser hechuras de Dios, del Padre. Hechos capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros sois hechuras de Él, es decir, el Padre, por medio de Jesucristo. Entonces, se está hablando de este proceso. Se está mencionando que Cristo iba a venir al mundo, pero todo esto, como dice el versículo 20, se comunicó entre ellos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es el que da el llamamiento al pecador? Es el Padre. Es el Padre. Y lo venimos nosotros a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta parte de este párrafo nos está mencionando al Padre. Y miramos nosotros que el Padre es quien dio el llamamiento. Esto lo vuelve a repetir Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos, noten bien, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bueno, ya entramos en otra parte del texto que vamos a estar leyendo. Pero la primera parte de este versículo dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. El Padre nos ha llamado. Y Cristo es quien hizo posible para que este llamamiento se pudiera cumplir. Es decir, que nuestros pecados fueran quitados. Ya lo habla Efesios capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Cristo es quien vino a derramar su sangre. Romanos capítulo 5, versículo 8. Entonces, el llamamiento del Padre. Estamos hablando del proceso, ¿ok? Del proceso del cual miramos nosotros que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, enteramente preparados. Bueno, si la palabra exartizo quiere decir un cumplimiento, vamos a hablar del proceso. Y este es el principio del proceso, el llamamiento. Y entonces ya viene la parte nuestra, o la parte del pecador. La parte del pecador es la obediencia. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten, la obediencia. Se le predicó el evangelio a las personas en la ciudad de Éfeso. A mí se me predicó el evangelio en un tiempo. A usted se le predicó el evangelio en un tiempo. A todos aquellos quienes ya formamos parte de la iglesia, se nos ha predicado el evangelio en un tiempo. Y cuando se nos predicó el evangelio, entonces tuvimos que hacer una decisión: rechazarlo o obedecerlo. En el caso mío, yo obedecí. En el caso suyo, usted obedeció. Entonces, la obediencia. Esto es lo que habla 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 también. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, note lo que enseña la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Entendemos eso? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En otras palabras, obedecimos la verdad. Entonces, al obedecer la verdad, entonces ya nos llevó a que nos arrepintiéramos, nos llevó a que confesáramos a Jesucristo como nuestro Señor, nos llevó al bautismo. La obediencia nos lleva a esos puntos. Y entonces ya cuando
cumplimos con todo eso, entonces ya entramos a la salvación. Esa es la salvación. Pero aquí en la salvación, ahí no se para. Ahí no se para. Estamos hablando del proceso de Dios, ¿ok? Ahí no se paran las cosas, sino que proseguimos adelante al proceso de la obra santificadora. Si usted ha notado bien en todos los versículos que hemos leído, la segunda parte de cada versículo, que no lo he leído, habla de esto. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, note lo que dice la segunda parte, que ya nos pone en el proceso de la obra santificadora. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y note la segunda parte, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera parte de la deidad. Claro que los tres son uno, ¿verdad? Son Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Pero ya vimos al Padre, ya vimos a Jesucristo, y el Espíritu Santo ahora entonces empieza una obra. Note lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, hablando del Espíritu Santo, el apóstol Pablo tiene estas palabras que decir de él. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en nosotros. ¿Quién empezó la buena obra en nosotros? Bueno, es Dios. Y claro que hay el Padre, el Hijo, pero ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Y el que empieza, dice, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ya entonces entramos en el proceso de la obra santificadora. Ese proceso, el apóstol Pablo usa una palabra griega para venir a establecer este proceso. La palabra es catartisis. Aquí está la palabra, catartisis. Esta palabra se encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13 y versículo 9. Note lo que dice Pablo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que somos o seamos nosotros débiles. Déjenme empezarlo. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, y aún oramos por vuestro catartisis, por nuestro proceso de perfección. En otras palabras, es la obra es el proceso de la obra santificadora. Bueno, usted estará diciendo, bueno, ¿dónde se menciona la obra santificadora? Qué bueno que hizo esa pregunta, porque en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, note lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya hablamos de ese proceso. Que nos haya escogido Dios desde el principio para salvación. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Solo que entonces, aquí pues miramos nosotros que el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Que el Espíritu es la espada de dos, es la espada de Dios, ¿verdad? Y el agente, ¿verdad?, es la palabra. Bueno, vamos a leer Efesios para, quizás no lo dije bien como debe de decir, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 6, versículo 17, no sé lo que dice.
y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu, puse arriba, es el agente. La palabra es el instrumento. Es lo que se usa en el proceso de la obra santificadora. No estoy hablando de un proceso milagroso, porque el proceso milagroso, o sea, los puntos milagrosos, esos ocurrieron en el primer siglo. Cuando usted lee el libro de Hechos, mira de que el Espíritu Santo le dio algún don a un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando lee 1 Corintios capítulo 12, ahí va a leer que había como unos 8 o 9 dones del Espíritu Santo que los apóstoles le podían transmitir a algún miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero ya en nuestro tiempo ya no existen tales cosas, sino que ahora el Espíritu obra de una manera diferente. Ya no obra milagrosamente, sino que ahora es el Espíritu Santo, el agente, y es la palabra, es el instrumento. Y el Espíritu entonces trabaja con la palabra. Es por esto que es muy importante que usted y yo vengamos a aumentar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Es lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Debemos de leer la palabra de Dios. Debemos de empaparnos con la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, porque de esta manera el Espíritu Santo tiene material con que trabajar en nuestra vida para poder moldarnos, para poder llevarnos al punto de perfección o de enteramente preparados. A ese punto estamos llegando, enteramente preparados. Ahora, durante este proceso de catartisis, esto es lo que viene a ocurrir. Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva? Pues cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús es diferente. Yo he visto hermanos y hermanas que se bautizan, esta parte de aquí, ¿verdad? E inmediatamente crecen espiritualmente. Sobrepasan a algunos miembros que ya han tenido tiempo en el cuerpo de Cristo Jesús. Se ve automáticamente, se ve que los sobrepasan y los demás se quedan atrás. Ahora, ¿qué fue la diferencia entre ellos? Pues un versículo que lo vine a describir y lo leí la semana pasada es en Romanos capítulo 12, ¿recuerdan? Lo leí. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 12 y versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto es lo que vemos en las personas quienes progresan rápidamente, que con toda diligencia vienen a aplicar todo aquello lo cual ellos aprenden y se les ve la pasión y deseo de ellos y sobrepasan a las personas. Por eso digo, el proceso de la obra santificadora depende en la persona, depende del conocimiento que tenga la persona, porque se usa lo mismo en todos, ¿ok? El Espíritu Santo, el agente, la palabra de Dios, que es el instrumento. Entonces miramos nosotros que este proceso del cual habla en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 lo menciona Pablo, ya leímos ese pasaje, lo menciona todo el proceso. Déjenme volver a leer para que lo entendamos. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo, bueno, le puse ahí 3 y es del 13, hermanos, perdón. Es el 13, no es 3. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. Ahí está todo el proceso. Y llega al punto, ¿verdad? Llega a este punto entonces a llevarnos a una perfección. Y noten las palabras que puse al último. Puse perfectos, maduros, espirituales. Porque estas son palabras sinónimas, hermanos,
hermanos, que se refiere a la misma persona. Perfectos, Efesios capítulo 4, versículo 12. Y es interesante que ahí la palabra perfectos es la palabra catartismo. Catartismo, ahí está la palabra griega abajito. Y esta palabra significa, no significa un proceso, sino significa el cumplimiento del proceso. Es una palabra sinónima de la palabra extartizo, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Es decir, que el cristiano llega a este punto de ser perfecto, ser maduros espirituales. Y cuando ya llega a este punto de ser perfectos, maduros espirituales, entonces es cuando Dios ya puede usarnos en su cuerpo. Recuerda que la semana pasada y varias veces anteriormente he dicho de que Dios no usa al recién convertido. Es parte del cuerpo, no me malentiendan, es parte del cuerpo, ha encontrado salvación, pero Dios no los usa porque ellos aún todavía les falta crecimiento. No usa al niño en el cuerpo de Cristo Jesús porque les falta conocimiento. El niño tiene que ser tomado de la mano, tiene que ser dirigido, así como recién convertido. No usa a las personas carnales, los miembros carnales más bien. No usa los miembros carnales. Y ya dimos una explicación quién es un miembro carnal. Si usted todavía no entiende quién es un miembro carnal, vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1. Pablo ahí les llama hermanos, pero les llama hermanos carnales. Hermanos que solamente andan causando división, andan en pleito, no tienen lo mejor, no tienen el interés mejor para la congregación, sino que ellos son los que causan las divisiones, los problemas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Dios no usa a esas personas, sino que Dios usa a los perfectos, a los maduros. Noten, en Efesios capítulo 4, versículo 12, ahí varias veces ya hemos leído esos pasajes, pero lo vuelvo a enfatizar porque son importantes. En el versículo 11 nos habla de los apóstoles, de los profetas. Bueno, sabemos que eso se refiere al fundamento que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 12, versículos 19 y 20 nos habla de esto. Pero el evangelista, el pastor, que es el anciano, y el maestro, sí los tenemos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y estas personas tienen que ser perfectos, tienen que llegar a una madurez. Ahora, yo sé bien que va a haber hermanos y hermanas que dicen, bueno, este hermano que me está enseñando no es perfecto. Bueno, ¿por qué determina usted eso? ¿Por qué determina? ¿Cómo llega a esa conclusión bíblicamente para decir que este hermano no es perfecto, este hermano no es espiritual, no es maduro? Porque recuerde que todos nosotros no llegamos a una perfección en donde ya no pecamos más. No llegamos a una perfección en donde no vamos a caer, porque la Biblia dice, mire que el que esté firme que no caiga. Todavía tenemos nuestras debilidades. Y si miramos las flaquezas de estos hermanos, de estas hermanas que enseñan en su respectivo lugar, pues claro que vamos a fracasar. Todos las tenemos. Pero la cosa es que son perfectos en el sentido de que se han preparado, han llegado al punto, han dejado que el Espíritu Santo les dé instruir en la vida de ellos para llegar a este punto. Noten, Efesios capítulo 12 dice, al fin de que puedan perfeccionar a los santos. ¿Quién? Los evangelistas, los ancianos, los pastores, los maestros. ¿Son personas perfectas que no van a pecar en su vida? No. ¿Son personas preparados? ¿A eso se refiere la palabra telois? Sí. Perfectos en lo que están haciendo para el cuerpo de Cristo Jesús. Y ellos están perfeccionando, es decir, están llevando a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús a un cumplimiento, al proceso de la obra santificadora. El maestro último en todo esto es el Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el cual nos lleva a este punto, ¿me entiendes? Entonces, todo eso nos lleva a este punto, a la perfección, a la madurez espiritual. Déjame
caminarle rápido porque ya me dijeron que no tengo mucho tiempo. Entonces llegamos al punto de donde está la flecha hacia abajo para toda buena obra. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las toda buena obra? Ya hemos hablado de varias, pero déjenme darles algunas. En la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 8, texto que estudiamos la semana pasada, ahí habla de la ofrenda. Eso es parte de la adoración. Para que abundéis para toda buena obra. Habla de la adoración. ¿Saben ustedes que hay hermanos que no pueden decir ninguna oración? No, hermano, que no puedo. ¿Cómo que no puede, hermano? ¿No puede orar, decir unas cuantas palabras en oración en frente de la congregación? No puedo. ¿Por qué? Hay hermanos que no pueden dirigir cantos. Yo no tengo la mejor voz en el mundo, pero hago el esfuerzo para dirigir cantos. Podemos orar, podemos dirigir cantos, podemos enseñar clase, puedo leer la Biblia y puedo dirigir yo una clase. Sí, podemos hacer todo eso. Puedo servir en la cena del Señor. Hay hermanos que no quieren ni pararse ahí en la cena del Señor, aunque no tengan que hacer nada, no se quieren parar. Bueno, esas son las buenas obras. Y también la organización liderazgo dice, el que desee ser obispo, buena obra desea. Hermanos, la iglesia de Cristo carece de liderazgos, carece de líderes dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero líderes buenos, líderes que puedan dirigir a la iglesia, que la dirijan, no que la maltraten, no que la usen para su beneficio, sino que la preparen y la lleven a donde debe de llegar a la iglesia. Se necesitan líderes de este tipo, que les interese a la iglesia y hagan lo mejor para ella. Solo que hay varias cosas que podemos nosotros hacer como buenas obras. Ya las he mencionado anteriormente, pero estas dos no las había mencionado, solo que ahí tenemos. Muy bien, hermanos, entonces para dar una conclusión a todo esto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué se refiere a esto? Enteramente preparado se refiere al proceso que todos nosotros llevamos a cabo. Somos llamados por Dios, se nos predica el Evangelio, lo obedecemos, entramos a la salvación y entramos a un proceso de santificación. Y este proceso de santificación debemos de terminarlo porque el Espíritu Santo, Filipenses 1:6, va a terminarlo, pero se necesita nuestro deseo, nuestra pasión para llegar a ese punto. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo esté bien preparada y pueda funcionar como Dios quiere que funcione. Ya pues entonces se me ha terminado el tiempo. Si acaso en esta ocasión el Señor le ha tocado su mente, su corazón por lo que hemos hablado y necesita que arrepentirse de sus pecados o quizás pedir las oraciones de la congregación, le invitamos para que llame a unos ancianos y ellos van a hacer, ellos le dirán más instrucciones en qué es lo que tiene que hacer. Pero mientras, vamos a entrar al número 36, este encanto invitación. Número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, va buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera
a tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, ni en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Amén, hermanos. Vamos pues entonces a concluir con una oración. Y recuerde que oremos por las personas que se han mencionado al principio de este programa. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, le damos gracias, eterno Padre, por estos cantos que hemos entonado y esperamos, eterno Dios, que haya sido recibido ante su trono como un olor fragante, eterno Padre. Gracias, eterno Dios, de mi parte, su siervo, en permitirme, eterno Dios, el tiempo en poder explicar el proceso por el cual todos nosotros pasamos, eterno Dios. Y el fin, eterno Padre, a dónde tenemos que llegar. Le ruego pues, Padre eterno, que nos ayude a cada uno de nosotros para poder alcanzar el deseo que usted tiene para nosotros, eterno Padre. Le ruego pues que nos ayude en donde nos encontremos al momento, desde ese punto en adelante, que usted nos lleve a donde deberemos de estar. Padre Santo, nuevamente le estamos pidiendo por las personas quienes hemos orado y hemos puesto nuestras oraciones, eterno Dios. Le pidemos primeramente, eterno Padre, por la familia Hernández, que usted les siga ayudando a cada uno de ellos y que pronto puedan restablecer su salud, eterno Padre. Le ruego pues por nuestro hermano Obed Rodríguez, eterno Padre, que usted ponga su mano sobre él y le ayude, eterno Dios, para que él también pueda llegar a recuperarse y pueda regresar hacia nosotros. Padre bendito, le pido por mi nieta Jade Prozac. Ayúdele, eterno Dios, en poder recuperarse, eterno Dios, y que pueda regresar a su normalidad, eterno Padre. Y para que así le pueda quitar la ansiedad a sus padres, a su hermanito Leonarios, eterno Dios. Ayúdele pues. Eterno Dios, nosotros como congregación suya, aquí en Edinburgh, eterno Padre, necesitamos de usted y le pido que nos ayude a cada uno de nosotros individualmente, eterno Dios. Todos tenemos diferentes necesidades, empezando con este servidor suyo hasta el último, eterno Dios. Tenemos necesidades diferentes y le pido que nos ayude, Padre Santo, para poder nosotros siempre estar en unidad, demostrarnos el amor uno al otro, eterno Padre. Esté con nuestro liderazgo, con nuestros ancianos, que usted les bendiga a ellos y a su familia, eterno Padre, siempre. Que usted les siga colmando de sabiduría y que así, eterno Dios, nos puedan dirigir, eterno Padre, continuamente a cosas mejores, a cosas buenas, eterno Padre. Esté con nuestros diáconos, eterno Dios, que trabajan en la iglesia, Padre Santo, y que les ayude a ellos y a su familia de la misma manera, eterno Dios. En fin, Padre eterno, ayúdenos para glorificar su bendito nombre. Le pidemos, eterno Dios, que nos ayude, que esté con nosotros. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén.
Una vez más, hermanos, gracias por su tiempo. Gracias a nuestro hermano David Vanega por todo su trabajo. Que el Señor les bendiga y esté con ustedes. Nos miramos el domingo con el favor de Dios.